Bueno chicos, buenas tardes o buenos días. Vamos a hablar ahora de las criptococosis. Es un grupo de manifestaciones clínicas, es una enfermedad producida por levaduras del género Cryptococcus. Antes estuvieron viendo las producidas por género Cándida, es decir, las candidiasis. Ahora vamos a hablar un rato de las criptococosis. Entonces, tenemos que contarles que son enfermedades ubicuas, es decir, están en todos lados del mundo, son cosmopolitas. Es una micosis sistémica subaguda o crónica, y esto tiene que ver con la evolución de los síntomas, que pueden darse de manera de semanas, días o semanas, hasta incluso meses. Comparte ciertas características con la micosis endémica en cuanto a que hay determinadas levaduras que están restringidas en su localización geográfica, y a pesar de que pueden afectar a pacientes inmunocompetentes, es más frecuente en pacientes con algún grado de inmunocompromiso. Hay dos especies que son las principalmente involucradas. Una es Cryptococcus neoformans con sus dos variedades, variedad neoformans o serotipo D y variedad Grubi o serotipo A, y el Cryptococcus gattii con sus dos serotipos B y C. Estos dos son los principales agentes etiológicos de las criptococosis, pero en casos excepcionales pueden aparecer otros criptococcus como Albidus, Laurenti, Adeliensis, Curvatus, es decir, hay más de 37 especies, y en determinados casos, que ya vuelvo a repetir, no son frecuentes, pueden ocasionar enfermedad en el hombre. Entonces, ¿cómo se lo clasifica a este criptococo, a estas levaduras? Bueno, hay dos especies, Neoformans y gattii. El Cryptococcus neoformans tiene dos variedades, Grubi y Neoformans. La variedad Grubi o serotipo A y la variedad Neoformans o serotipo D. A su vez existe un híbrido haploide, el AD, cuando se conjugan estas dos variedades. Si le hacemos biología molecular, vamos a ver que a cada uno de estos serotipos le corresponde un tipo molecular, los genotipos. Y tienen una distribución diferente, es decir, la variedad Grubi o serotipo A es de distribución mundial. En Argentina, el 90% de los criptococos que se aíslan son serotipo A. Y después tenemos el Cryptococcus neoformans, variedad neoformans o serotipo D, que está asociado a una distribución en el norte de Europa. La otra especie importante era el Cryptococcus gattii. Este no tiene variedades, pero sí tiene dos serotipos, B y C, y diferentes genotipos. Cada uno, por ejemplo, el genotipo C está asociado a una mayor virulencia, y lo que tiene de particularidad este Cryptococcus gattii es que tiene una distribución sobre todo en partes tropicales y subtropicales. Se ha encontrado en Australia, el sur de California, en Canadá, África. En algunos de estos lugares ha habido microepidemias, como en el caso de la epidemia de la isla de Vancouver en Canadá, por Cryptococcus gattii. Bueno, cuando hablamos de hongos tenemos que hablar de que los hongos, en algunos se conoce su forma de reproducción sexual, y es el caso del Cryptococcus. Entonces tenemos que la reproducción sexual o la forma sexual o teleomorfa se conoce con el nombre de Filobacilliela. Esta Filobacilliela entonces es la fase teleomorfa o sexuada. Esto sucede, este ciclo de reproducción sexual sucede en el medio ambiente, donde es un nicho ecológico, y tenemos estas basidiosporas, estas que son pequeñas, que están en el ambiente, y que estas van a ser las infectantes para el hombre, son muy pequeñas, alrededor de 2 micras. Esta Filobacilliela, que es la fase teleomorfa o sexuada, tiene como especies al Neoformans y a Bacillispora, que vendría a ser el Neoformans y el gattii. Entonces, tenemos acá la forma teleomórfica, la fase teleomórfica o sexuada, y después tenemos en la foto de abajo la fase anamorfa o asexuada, las levaduras, o blastoconidios, que son las formas que nosotros encontramos en los productos biológicos, en las muestras clínicas. Entonces, la fase teleomórfica o sexuada se da en el ambiente, y la fase anamorfa o asexuada es la que encontramos en las muestras clínicas.
Bueno, hablemos un poco de epidemiología. Sabemos que Cryptococcus neoformans entonces es de distribución universal, está asociado a el suelo, a guano, a deyecciones de paloma y otras aves, entonces lo voy a poder encontrar en gallineros, en palomares, en atros de iglesia, en edificios viejos o casas abandonadas. También fue aislada de suelos, de árboles y de frutas. El serotipo A está asociado en más de un 90% a SIDA, como ven tiene una incidencia en pacientes HIV positivos, este tipo de criptococo. En cambio, el Cryptococcus gattii es endémico en regiones subtropicales y templadas de África y está asociada a árboles. En realidad se ha encontrado en más de 50 especies de árboles, pero está relacionado fundamentalmente con especies de eucaliptus, como el Eucalyptus calmadulensis y tereticornis, y también a especies de almendros. Por supuesto que uno piensa que es endémico en determinadas regiones, está asociado a árboles, a madera, pero con la globalización esto no descarta que no pueda yo tener casos de Cryptococcus gattii en Argentina, que de hecho hay. Entonces, lo que tiene de particular, más allá de que está relacionado a zonas endémicas, este Cryptococcus gattii, es que las infecciones que produce son independientes del grado de inmunosupresión del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que afecta a organismos, a pacientes inmunocompetentes. Entonces se considera que el Cryptococcus gattii es un patógeno primario, a diferencia del Cryptococcus neoformans, que está asociado a la inmunodepresión del paciente, con lo cual se considera un patógeno oportunista. Las lesiones que producen ambos son clínicamente diferentes, como lo vamos a ver más adelante, pero las colonias, el desarrollo de Nagar-Saburo desarrollan de igual manera, es decir, yo mirando una colonia no puedo saber si son neoformas o si es un gattii. Sí se los puede identificar por pruebas bioquímicas y por supuesto por biología molecular. Bueno, hablemos un poquito de factores de virulencia. ¿Qué son los factores de virulencia? Son factores que favorecen el desarrollo y el establecimiento de la enfermedad, y a la cabeza tenemos, ¿qué cosa? La cápsula. La cápsula de esta levadura lo que hace es, la principal función que tiene la cápsula es evadir y retrasar la respuesta inmune, mediado por su principal componente de la cápsula, que es el glucuronoxiloamanano, que lo vamos a ver en la próxima diapo. Esta cápsula, cuando ingresa la levadura al microorganismo, se hace más gordita, y esto se da porque, por el pH alcalino, porque baja la tensión de dióxido, por los iones hierro, y esto le funciona para poder invadir y para poder progresar la enfermedad, porque de alguna manera inhibe la fagocitosis. El segundo factor de virulencia, muy importante, es la producción de melanina. Hay una enzima que es la fenoloxidasa y otras como la lacasa, por ejemplo, que intervienen en la formación de melanina. ¿Y por qué es tan importante la melanina? Evita el estrés oxidativo y la fagocitosis, con lo cual también tiene que ver con la virulencia y con el poder invadir y poder provocar daño en el huésped. Otro factor de virulencia importante es la ureasa, y se ha asociado a la ureasa como una enzima que permite la trasvasación de la levadura por el endotelio para poder, por ejemplo, pasar la barrera hematoencefálica e ir al sistema nervioso central. Otros factores importantes son todas las enzimas que le permiten invadir, como la lacasa, la fosfolipasa, las proteasas, la superóxido dismutasa, que lo que hacen es destrucción de tejido, pero también se protegen contra el estallido oxidativo. Otra característica o otro factor de virulencia es la capacidad de quelar hierro, es decir, forman sideróforos de hierro que atrapan el hierro del huésped y lo hacen intracelular y lo usan para su propio metabolismo. Tienen estabilidad térmica, es decir, la particularidad de que en el medio ambiente sobreviven a 25 o menos grados, pero son capaces de sobrevivir y de dividirse a temperatura corporal, es decir, a 37 grados centígrados. Como otras levaduras también, como la cándida, tienen la particularidad de formar biofilm. Entonces, la cápsula es el factor número 1 en cuanto a factor de
de virulencia está formado, son mucopolisacáridos. Fíjense que lo gruesa que es la cápsula, que a veces supera en diámetro al tamaño de la levadura, está formado fundamentalmente por glucuronoxilomanano en un 90%, y es el factor antigénico más importante, es el que va a reducir la quimiotaxis, la migración y la fagocitosis de leucocitos y la adhesión de los macrófagos. También, en menor medida, está formado por galactosilomananos y mananoproteínas. Entonces, esto es a modo de gráfico, los factores de virulencia para el desarrollo de Cryptococcus, los más importantes, los que están en violeta: cápsula, formación de melanina, con lo cual también interfiere la lacasa, y la ureasa. Y en menor medida, el cambio fenotípico o switching, esto es la capacidad de adaptarse a los cambios, para evadir la respuesta inmune, el entrecruzamiento MAT-alfa que regula la virulencia, las fosfolipasas, todo eso hace que el criptococo realmente sea invasivo y genere daño en el huésped. ¿Y cómo cómo es la patogenia o cómo llega a provocar el daño? Bueno, la entrada al huésped es vía inhalatoria. Dijimos que el nicho ecológico de las levaduras de criptococos o de las basidiósporas es el medio ambiente, sea suelo, sea guano, sea corteza de árbol. Estas basidiósporas o levaduras disecadas ingresan vía respiratoria, llegan al alvéolo y puede pasar dos cosas: que el paciente sea un paciente inmunocompetente, que de alguna manera se frene la infección y que se resuelva y que pase como un resfrío, o que pase de manera subclínica, o sea, inaparente, o que la infección no se pueda detener y que se disemine vía linfohemática. Y acá tenemos el gran inconveniente de que la levadura de criptococo tiene tropismo por el sistema nervioso central. Entonces, una vez que se diseminó vía linfohemática, hay una gran chance de que llegue al sistema nervioso central. Y esto está dado, en parte, por la cápsula. El glucuronoxilomanano impide la linfoproliferación, la fagocitosis, la migración leucocitaria y la producción de citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa. Y ustedes que ya vieron Inmuno saben que para que se frene una infección fúngica, yo necesito que se activen todas las citoquinas y toda la cascada que me permita activar la vía tipo T-helper-1, es decir, que se forme un granuloma que contenga la infección fúngica y que se resuelva. Caso contrario a lo que sucede en el caso de la invasión por cripto. Todo este impedimento de la cápsula a la producción de citoquinas proinflamatorias hace que se produzca una respuesta tipo T-helper-2 que no sirve porque no se forma el granuloma y no se focaliza la infección. Entonces, a modo de resumen, en el medio ambiente, sea excretas de paloma, sea corteza de árbol, estas esporas aerosolizadas de levaduras disecadas o basidiosporas de Filobasidiela, sea que se encuentren en su forma anamorfa o teleomorfa, son inhaladas por el hombre y llegan hasta el pulmón. Y acá se juega un poco la inmunidad del paciente y también, por supuesto, un efecto inóculo. Y pueden pasar dos cosas: que la infección se controle, se acote y se resuelva, o que se haga diseminada. Si se hace diseminada, tenemos el riesgo de la chance muy elevada de que vaya al sistema nervioso central. También puede ir a otros órganos, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes a hacer una criptococosis? Bueno, fundamentalmente la inmunodepresión, es decir, más del 90% de los casos se dan en pacientes HIV-Sida, por supuesto, con un bajo nivel de CD4, pacientes con abandono de tratamiento, con poca adherencia, o pacientes que no saben que tienen HIV, entonces tienen un nivel de CD4 muy bajo y una carga viral muy alta. También es un factor predisponente la desnutrición, la diabetes, trasplantes, sarcoidosis, enfermedades como alcoholismo, EPOC, tabaquismo, que lo que hacen es generar un estado de inmunodepresión. Por supuesto, enfermedades oncohematológicas como leucemias, linfomas, enfermedades del colágeno como lupus,
Tratamientos prolongados con corticoides, como por ejemplo en enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea, y en general todo aquello tratamiento que lo que ocasione sea una depresión de la respuesta celular. Entonces, ¿y qué manifestaciones clínicas van a suceder? Bueno, en primer lugar, la manifestación pulmonar va a ser asintomática o subclínica, es decir, el 95% de los casos los pacientes resuelven la infección sin a veces darse cuenta o pasar como un resfrío, una gripe común, un poco de tos, un poco de expectoración y se resuelve. En los casos cuando no se resuelve y progresa, se puede progresar a neumonía y genera focos simulando una neumonía por bacilos gram negativos, y en los casos graves se pueden confundir con una tuberculosis biliar. Hay casos donde se forman en pulmón criptococomas. ¿Qué es un criptococoma? Son masas fúngicas, verdaderas bolas fúngicas que se ven por radiografía de tórax o por tomografía, generalmente producidas por Cryptococcus gattii. ¿Se acuerdan cuando dijimos que las manifestaciones clínicas eran diferentes del neoformans que del gattii? Bueno, el gattii está asociado a la formación de estas bolas fúngicas, que muchas veces se las denomina pseudotumorales porque cuando se hacen estudios de imágenes, como puede ser una tomografía de una placa, estas bolas se confunden con neoplasias. Bueno, entonces la vía de entrada es la pulmonar y se puede resolver o no, puede ser un cuadro de neumonía. A veces, por supuesto, como les decía antes, también tiene que ver con el efecto inóculo. Por ejemplo, las personas que trabajan en palomares, donde hay mucha caca de paloma y tienen que limpiar y tienen que remover toda esta caca seca y donde hay un gran inóculo de criptococo, bueno, quizás el paciente es inmunocompetente, pero ante el tremendo inóculo puede hacer un poco de síntoma, incluso puede hacer una neumonía. Cuando pasa, digamos, esta infección no se puede frenar, se hace sistémica, se disemina vía linfohemática, puede llegar a producir una meningitis o una meningoencefalitis. Estas son las más frecuentes y por supuesto son las más graves. Son de comienzo insidioso, comienzan como una cefalea, un estado de confusión, mareo, y aumenta la presión intracraneana. Este aumento de la presión intracraneana es indicador de gravedad y puede producirse un daño neurológico en el paciente. Las manifestaciones clínicas de estas meningitis también van a depender si el paciente es inmunocompetente o no, o sea, si es HIV negativo o HIV positivo, porque también tiene que ver con la carga fúngica. Otra manifestación es la cutánea, es decir, las lesiones cutáneas. Y acá tenemos que hablar de dos tipos de lesiones cutáneas. La lesión cutánea primaria, que se da por inoculación con el criptococo, y esto sucede a veces en trabajadores de la madera. Ha habido reportes en Brasil de trabajadores de la madera de eucalipto que se han lastimado y se han generado granulomas, lesiones, que pueden progresar a ser nódulo-gomosas, producidas por levaduras de criptococo. Pero las más frecuentes, las lesiones cutáneas más frecuentes, no son las primarias, las producidas por la inoculación de la levadura en la piel, sino las que son secundarias, es decir, después de hacer una criptococosis sistémica, del criptococcus pasó a sangre y a partir de ahí produjo las lesiones cutáneas. Estas lesiones cutáneas a veces son marcadoras de, por ejemplo, infecciones como SIDA. Y ya vamos a ver algunas fotos, algunas pueden ser múltiples, pequeñas, pueden ser vesiculosas, pueden ser ulceradas. Por supuesto que si la levadura está dando vueltas por la sangre, puede ir a alojarse a cualquier órgano o tejido. Por ejemplo, también puede producir osteomelitis, que es cuando se va a acantonar en alguna vértebra y produce la lisis de esta vértebra. O, por ejemplo, ocasionar daño a nivel de nervio óptico. Y esto también es característico del Cryptococcus gattii, que produce endoftalmitis con evolución a ceguera, que en muchos casos termina siendo fatal.
Bueno, también hay prostatitis, infecciones de glándulas suprarrenales, endocardio, hígado, vaso, o sea, la levadura está circulando por sangre y, bueno, por supuesto tiene predilección por sistema nervioso central, pero también puede ir a otros órganos. No sé si se los dije, pero la predilección que tiene por el sistema nervioso central es porque los neurotransmisores, dopamina y epinefrina, tienen derivados fenólicos que lo que hace esta levadura es, los utiliza para formar melanina. Y con esta melanina es un círculo, ¿no? Evita el estrés oxidativo y sigue invadiendo. Por eso es que tiene tropismo por el sistema nervioso central. Bueno, entonces, la meningitis o meningoencefalitis, bueno, es lo que van a ver con mayor frecuencia en el laboratorio. Como ya dijimos, es frecuente en pacientes HIV positivos, de curso subagudo crónico, fiebre, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, son todos signos y síntomas de una meningitis. Puede haber compromiso ocular con afectación del nervio óptico, puede haber signo de foco, con convulsiones, pérdida de visión. A veces cuando la infección es crónica, se relata que el paciente sufre cambio de personalidad, está irritable, delira, tiene vértigo. También, como en los pulmones, puede ser que produzca en el cerebro criptococomas, masas pseudotumorales que se ponen de manifiesto por estudios de imágenes como TAC y resonancia magnética, y esto estaba asociado fundamentalmente a Cryptococcus gai. Bueno, las lesiones cutáneas pueden ser tipo pápulas, que a veces pueden ser múltiples o pueden ser únicas, a veces esas pápulas se ulceran, se parecen como lastimadas, pueden ser extensas o tipo umbilicadas. Y por supuesto que cuando yo veo esto, yo les decía que ver este tipo de pacientes uno hace sospechar de un criptococo, y si hace sospechar de un criptococo, el paciente seguramente le va a pedir un HIV. Los pacientes HIV positivos con bajo nivel de CD4 y con criptococosis generalmente hacen estas lesiones cutáneas, entonces a veces este tipo de lesiones es marcadoras de HIV. Por supuesto que hay que confirmarlo. Y además, este tipo de lesiones no es patognomónica de una infección por criptococo. Fíjense el diagnóstico diferencial que tengo que hacer, que comprende molusco contagioso, que es viral, esporotricosis, que son otros hongos, acné, micobacterias y los hongos endémicos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde el laboratorio para arrimar el diagnóstico o acercarme al diagnóstico? Bueno, gracias a esa cápsula que es tan patogénica y que es tan virulenta y que lo ayuda a poder invadir y a poder multiplicarse, a mí desde el laboratorio me permite hacer un diagnóstico rápido y barato. ¿Cómo? De la muestra biológica, que generalmente va a ser líquido cefalorraquídeo, lo que voy a hacer es centrifugar ese líquido, y del culot o sedimento, gota del líquido con gota de tinta china, y voy a ver justamente esto. Voy a poner de manifiesto esa tremenda cápsula. Una levadura redonda, restringente y una cápsula. A veces se ven como unos ojitos, o sea, puntitos adentro, que en realidad son depósitos de fosfolípidos. Y fíjense ustedes que la sensibilidad diagnóstica de la tinta china en pacientes HIV positivos es superior al 80%, y es menor en pacientes HIV negativos, y esto tiene que ver con la carga fúngica. El paciente inmunocompetente no tiene tantas levaduras como el HIV negativo. Y si ustedes ven, ustedes me dirán, ¿por qué acá tengo una cápsula tan finita y acá una cápsula tan grande? Bueno, esta es una muestra biológica y esta es una tinta china hecha de un cultivo, de una placa. Y ustedes saben que, ¿para qué va a desarrollar el cripto? Una cápsula en la placa, en el medio de cultivo, si no tiene que evadir ninguna respuesta inmune. Como les dije antes, la cápsula se engorda, se hace más power, ¿no? Cuando infecta al huésped, y es favorecida por la baja tensión de dióxido, por los iones hierro y por el pH alcalino. Entonces, microscopía, barato, 20 minutos, hice el diagnóstico. Ustedes me preguntarán por qué no hacemos un examen en fresco, es decir, una gota de ese sedimento, de líquido cefalorraquídeo, UVAL, o la muestra que sea, y un cubre y mirarlo al microscopio. Bueno, esa capa de mucopolisacáridos tiene un índice de refracción similar al agua. Entonces, vemos que
cuando yo hago un fresco, la cápsula no la voy a ver. Acá si me concentro y yo les marco, esa es la levadura y esta es la cápsula. Esta es la levadura y esta es la cápsula. Entonces, los exámenes en fresco no están buenos para ponerle en evidencia la cápsula. Tengo que hacer una tinta china o recurrir a algún otro tipo de tinción. Por ejemplo, la coloración de Grocott o de Gomori Grocott es una tinción específica para hongos. Entonces se va a teñir la pared fúngica. Yo voy a ver en el medio de toda esta muestra, que probablemente haya sido una muestra respiratoria, voy a ver estas levaduras negras o verdes oscuras correspondientes a un criptococo. O hacer una coloración que ponga en evidencia la cápsula, como el Musikermin de Mayer, que colorea estos mucopolisacáridos ácidos, los colorea con el colorante y se pone en evidencia la cápsula. Pero estos son, bueno, Grocott es laborioso, tarda mucho tiempo. Lo que es más fácil y está al alcance de todos es hacer una tinta china, que es gota y gota. ¿Y qué más voy a hacer? Bueno, tengo que hacer que esa levadura desarrolle para poder identificarla. Es una levadura común y silvestre, crece en agar saburot. Tengo que tener la precaución de no ponerle cicloheximida, porque hay algunas especies que son inhibidas por la cicloheximida. Pero también puedo usar agar lacrimel o agar sangre. O sea, y está bueno que crezca en agar sangre, porque a veces entra un paciente de afuera, yo no sé qué tiene, no sé si está inmunosuprimido, sembró que estaba de guardia, y me sembró en un agar sangre y en un agar chocolate, pensando en alguna meningitis de las de la comunidad, es decir, un neumo o una neisseria, y resulta que me crecen en el agar sangre unas levaduras. Bueno, el cripto también crece en agar sangre. Después puedo usar otros medios diferenciales, como el agar-side o semillas de girasol, que tiene un derivado de la dihidroxifenilalanina, que es una dopamina, que tiene estos residuos fenólicos que me transforman en melanina gracias a la fenoloxidasa. ¿Y qué va a ser lo importante más allá del medio? La incubación. La voy a tener que hacer a dos temperaturas, ¿sí? A 28 grados, pero también a 37. Y como es una levadura, a las 48-72 horas van a desarrollar. Como ustedes ven, acá hay un agar lacrimel, este es un agar saburó, desarrollan dando colonias blancas, cremosas, como una cándida. Yo no tengo manera visualmente de diferenciarla de una cándida. Sí, voy a tener que hacer entonces pruebas bioquímicas. Primero, que si es un criptopatógeno me va a tener que crecer tanto a 28 como a 37 grados, dando colonias cremosas, que me crecen a los 48-72 horas. Son urea positivas, esa es la característica, dijimos que tenían una enzima que se llamaba ureasa, entonces la prueba de la urea va a ser positiva, a diferencia de las cándidas, que en general son ureas negativas. No asimilan nitratos, no asimilan lactosa. Y producen colonias color café en agar-side o agar semillas de girasol, porque lo que hacen es transforman esos residuos fenólicos en melanina. Fíjense ustedes en esta placa de acá, este es un control, esta es la Candida albicans, que crece dando una colonia cremosa y blanca, y el Cryptococcus neoformans, que me da estas colonias color café. Este es el agar semilla de girasol. Y esto es importante porque los criptococos patógenos dan esas colonias color café. Hay otros criptococos, que por ahí no son patógenos para el hombre, que quedan blancos, así como la Candida albicans. No forman pigmento a partir del agar girasol. Bueno, si yo quisiera identificar esos criptos y ponerle género, ponerle especie, debo hacer otras pruebas bioquímicas. Por ejemplo, el crecimiento en CGD, que es el canavanina glicina azul de bromotimol. El Cryptococcus neoformans, ninguno crece porque no pueden usar la glicina como fuente de nitrógeno. El Cryptococcus gattii crece y me da color azul. Después tengo este medio también que es glicina cicloheximida rojo de fenol. El Cryptococcus neoformans en ninguna de sus variedades crece porque no puede usar la glicina y porque además es inhibido por la cicloheximida. Sí crece el gattii.
Hay otro medio que es el creatina dextrosa bromotimol, donde crece el neoformans, variedad neoformans, crece y usa la timina porque tiene timina, y el Cryptococcus crece pero no usa la timina, así que no me vira el medio. Otras pruebas como asimilación de deprolina y asimilación de dimina, es decir, yo puedo a través de pruebas bioquímicas llegar a especie y a variedad, o serotipo, como quiera llamarlo. Bueno, ¿y qué muestras clínicas me van a llegar al laboratorio? Bueno, me van a llegar las muestras clínicas dependiendo de la manifestación clínica que tenga el paciente. Lo más frecuente que les va a llegar son líquidos cefalorraquídeos, que tienen la particularidad que son meningitis líquidos claros, es decir, no va a ser el líquido turbio que me da el neumo o purulento que me da el meningo, sino que van a ser líquidos claros, con escasas alteraciones celulares y químicas, es decir, va a haber un ligero aumento de la proteína, porque está alterada la barrera hematoencefálica, va a estar un poco baja la glucosa, va a haber una pleocitosis o va a tener una cantidad casi normal de leucocitos, y esto también depende de si el paciente es HIV negativo o HIV positivo. Va a haber una elevada presión de apertura, es decir, va a haber una elevada presión intracraneana, y esto hace que los pacientes con meningitis a cripto, por más que estén con diagnóstico y estén en tratamiento, todas las semanas, cada 7 días, se hace una punción lumbar evacuatoria para evacuar esa cantidad de líquido que se forma. ¿Por qué? Porque si hay presión intracraneana hay riesgo de daño neurológico. Entonces hay que evacuar y hay que sacar líquido. En los HIV positivos la tinta china va a ser positiva, dijimos que la sensibilidad era más del 80%, pero a veces si el paciente es HIV negativo, la tinta china puede dar negativa. ¿Por qué? Bueno, porque depende de la carga fúngica. Si hay pocas levaduras, probablemente por más que yo centrifugue el líquido, esa tinta china va a ser negativa porque no las voy a enganchar. Lo que sí tengo que sembrarlo, porque el cultivo me va a dar positivo. Por supuesto, en pacientes con criptococosis diseminada, la muestra es, además de una PL, de un líquido cefalorraquídeo, le van a pedir hemocultivo para búsqueda de criptococo. Entonces ustedes que ya vieron el práctico demos, saben que tienen que tomar muestras que inocular en frasquitos. Los frasquitos de lisis centrifugación son los que se obtiene mayor rendimiento. Generalmente en una criptococosis diseminada el rescate es más del 70% en hemocultivos. Y bueno, después va a haber, por ejemplo, escarificación cutánea. Si el paciente tiene esas lesiones cutáneas, me van a pedir una escarificación, que es raspar con un bisturí de esa lesión, del fondo de esa lesión, cultivarla y hacer exámenes en fresco o con coloraciones, ¿no? Con la tinta china. Pueden venir biopsias, ganglios, hueso, hígado, próstata. Si el médico sospecha una infección en próstata, también puede venir orina post-masaje prostático, puede venir médula ósea. Por supuesto que pueden venir muestras respiratorias, entonces, dependiendo la sospecha clínica o la clínica del paciente, es la muestra que el médico me va a acercar o me va a pedir que tome. No todo es cultivo, también puedo hacer detección de antígenos, es búsqueda del antígeno. ¿En dónde? En el producto biológico. Entonces, hay detección de antígenos capsulares, lo que se detecta es el glucuronixilomanano, y hay diversos métodos. Hay látex, hay látex sensibilizado con anticuerpo, entonces es gota de líquido cefalorraquídeo y gota de látex y ver si aglutina. Estos métodos tienen más del 95% de sensibilidad y más del 90% de especificidad, están validados para suero, para orina y para líquidos cefalorraquídeos, ¿sí? Son detección de antígenos a partir de la muestra biológica, como hacíamos con el hisopado de fauces, que buscábamos antígeno de Piógenes, acá buscamos en el líquido cefalorraquídeo antígeno, ese antígeno capsular del criptococo. Esto se puede hacer semicuantitativo, se puede hacer un título, por supuesto que mayor título es índice de gravedad, o sea, índice de que no se está resolviendo. Esto se puede hacer también por inmunocromatografía o lateral flow, que es el punto 3, y que es la fotito que yo les pongo acá, es una tirita como si fuese una tira de embarazo. Entonces, ¿cuál es el inconveniente acá? Miren, la primera tirita es el líquido cefalorraquídeo puro, y la segunda tirita es diluido 1 en 10.000. ¿Acá qué pasa? ¿Por qué da negativo? Este es el control, no dio acá. Porque bueno, ustedes estarán más cancheros que yo en esto del fenómeno de zona. Esto estaba recontra hiper lleno de levaduras,
de tal manera que el líquido cefalorraquídeo puro me dio negativo, pero cuando diluí, ahí apareció el positivo. Entonces, ojo con los métodos rápidos. ¿Qué pasa? El de guardia muchas veces no hace bacterio y le da fiaca hacer la tinta china porque tiene que centrifugar, tiene que mirar al microscopio, quiere todo rápido. Entonces estos métodos están fantásticos, pero ojo con el fenómeno de zona. A veces, como yo les conté que semanalmente se le hace una punción evacuatoria por la gran presión de líquido de los pacientes con meningitis por cripto, todas las semanas a veces piden que uno informe el título, entonces ven que ese título va bajando, lo cual es indicador de buen pronóstico. Esta detección de antígeno también se puede hacer por un ELISA, por inmunofluorescencia indirecta, fijación de complemento, son métodos por ahí más laboriosos. Hay en el mercado, por supuesto, la biología molecular, la PCR y la PCR multiplex, como el FilmArray, que es un sistema que en 2 horas yo le pongo el líquido cefalorraquídeo y me dice cuál es el organismo que está causando la infección. Son paneles múltiples, son PCRs que se hacen en simultáneo a varios blancos, entre los cuales incluyen bacterias y hongos. Y si no tenemos el MALDI-TOF, que es la espectrometría de masas, que se ha probado, o sea, se hace a partir de colonias de pocas horas, pero también en algunas muestras a partir de muestras biológicas, y en pocas horas se tiene la identidad del microorganismo. Por supuesto, el MALDI-TOF no anda bien directamente en el líquido cefalorraquídeo si la carga fúngica es baja. En eso es mejor la biología molecular. También puedo buscar anticuerpos en el suero de paciente. Esto no se hace de rutina. El ELISA da muchas reacciones cruzadas. Estos anticuerpos serían protectores. Y lo que pasa es que la generación de anticuerpos o la respuesta de anticuerpos es menor en pacientes HIV positivos porque su sistema inmune no está funcionando a pleno. Entonces, realmente la búsqueda de anticuerpos no se usa de rutina. Bueno, en cuanto al tratamiento, las formas leves, es decir, aquellas formas que no involucran el sistema nervioso central, se tratan con fluconazol, vía oral, y ya cuando es una criptococosis meningia, bueno, se asocia anfotericina B vía endovenosa con fluorocitocina vía oral, y después en HIV positivo se hace un tratamiento de consolidación con fluconazol y luego profilaxis secundaria. Esto por supuesto que no lo tienen que saber, es como para hablar un poquito de tratamiento. Hasta acá todo lo que tienen que saber de esta levadura. Es una levadura muy linda porque, bueno, nosotros en los prácticos lo que hacíamos era mostrarle una tinta china, es una vez que ven una no se olvidan, así que bueno, no va a faltar oportunidad por ahí el año que viene de, si nos juntamos en algún práctico, mostrarle una tinta china. Chicos, hasta acá la clase, les dejo las diapos, cualquier duda me escriben al foro. Muchas gracias.